Buenos días, amigos que me escuchan, amigos repúblicos. Quiero invitarlos a visitar la página republicosvenezuela.com, que es la página donde estamos publicando una serie de documentos, de videos, con posiciones de las personas que están presentando tesis y análisis sobre la situación que se desarrolla en Venezuela. Además, hay otra serie de contenidos de carácter político, de carácter filosófico, bastante material de Antonio García Trevijano, cuyas ideas nosotros estudiamos y tratamos de propagar. Igualmente, bastante material de la Escuela Filosófica del Materialismo, filosófico de Oviedo, de Gustavo Bueno, también con una serie de tesis y de planteamientos que nosotros queremos propagar para el debate, para la discusión y para que nos sirvan como herramientas que permitan entender la realidad que se vive en Venezuela dentro de un contexto geopolítico inevitablemente hispanoamericano. Hoy quiero conversar con ustedes sobre el tema nuevamente, el tema militares. Es esencial para los repúblicos entender que no hay otra manera, no se puede evitar el tema militar. Nosotros los repúblicos evitamos caer en esas simplificaciones cuando hay gente que dice, bueno, es que todos los militares son chavistas, todos los militares defienden al régimen. Sin duda hay una cúpula militar podrida, hay una cúpula militar, un alto mando militar que se ha dedicado a cohonestar en los últimos años al régimen porque, bueno, viven, al igual que lo que había antes de la época del chavismo, viven de las prebendas, viven de los favores, del intercambio de favores, que es lo que les permite obtener beneficios, procurarse ventajas para seguir ascendiendo en la estructura, en la pirámide militar. Pero por debajo de este alto mando militar hay un conjunto de oficiales, de comandantes, de profesionales militares, de tropa, que reflejan lo que es la situación del país. No hay que ser especialmente analista para entender que toda esa gran familia militar está incrustada en la realidad social, política que vive Venezuela. Los militares no son marcianos, son personas que tienen familias, que están conectadas con la realidad, la dramática realidad económica que vive Venezuela. En su gran mayoría, en su inmensa mayoría, estos oficiales no tienen acceso a las prebendas que sí tienen acceso los que están enchufados, los que han logrado por la vía de la adulancia y por la vía de la servidumbre arrastrarse el régimen para que los lleve a posiciones burocráticas. Hay una gran mayoría de militares que no disfruta de esos beneficios, pero que sin embargo forman parte de una estructura y de una entidad que los obliga a seguir instrucciones por una legalidad pues que se ha procurado el régimen, y que esto es lo que ha permitido que se mantenga pues una situación de aparente contradicción en el seno de las Fuerzas Armadas, donde por una parte pues hay toda una estructura que se mueve prácticamente en bloque para defender al régimen por la vía de la represión policial y militar, pero por la otra parte internamente hay una serie de facciones y de grupos que comienzan a surgir dentro de eso que nosotros pensábamos que era una Fuerza Armada 100% chavista, y ahora surgen contradicciones. Hay que entender, hay que ver esto en perspectiva. Desde el año 2002 el gobierno, el régimen, Chávez y luego Maduro iniciaron una purga en el sector militar para seleccionar toda esa nueva generación de oficiales de relevo para ideologizarlos y ponerlos con elementos de propaganda al servicio del régimen. Pero dentro de toda esa gente que ellos mismos fueron promoviendo, han surgido confrontaciones, han surgido contradicciones por diversas razones, que no voy a analizar hoy porque es un tema que nosotros vamos a abordar en mayor profundidad en la Escuela de Gobierno Francisco de Miranda y al cual le dedicaremos más tiempo, que es a evaluar, a analizar lo que ha llevado a estas contradicciones. Lo que yo quiero significar hoy es que efectivamente
hay contradicciones en las Fuerzas Armadas y la evidencia de estas contradicciones son el abandono de una gran cantidad de oficiales y de soldados, la deserción de quienes, bueno, deciden que no quieren seguir formando parte de esa institución. Por supuesto, la situación evidente de represión en contra de los mismos militares. La situación debe ser tan grave dentro de las Fuerzas Armadas cuando el mismo régimen se ve en la necesidad de crear organismos paramilitares y parapoliciales integrados en su gran mayoría por civiles que son operadores del régimen, para tener que vigilar desde estos grupos, desde el DIGESIM, desde el FAES, desde el SEBIN, tener que vigilar a estos oficiales que ellos consideran que dentro de las Fuerzas Armadas podrían estar conspirando. Nosotros sabemos que esta situación de descontento ha llevado a que muchos oficiales intenten rebelarse, y son la expresión de la insatisfacción que hay con quienes se alistaron en una institución pensando que podían hacer una carrera profesional y no que iban a ser utilizados para ser parte de un régimen de servidumbre voluntaria, para ser parte de toda un régimen que está basado fundamentalmente en la corrupción, en el abuso, y que usa a las Fuerzas Armadas como una manera para imponerse sobre el resto de la sociedad. De manera que estos militares que han venido expresando ese descontento de diversas maneras, algunos inclusive de manera profesional, pero ingenua al plantear estas insatisfacciones a sus superiores, estos militares han sido objetos de una persecución implacable. Hay organizaciones no gubernamentales que aseguran que hay más de 200 oficiales activos detenidos, a quienes les han seguido juicios amañados, donde como no hay pruebas, lo que hay son chismes y aseveraciones sin ningún tipo de sustento. A estos oficiales les han asignado defensores públicos militares, o sea, les han negado el derecho a la defensa y estos defensores se presentan a esos juicios y admiten todos los cargos que le hacen a los militares. Por eso esas sentencias están saliendo de manera totalmente ilegal, absurda, y están basadas en que supuestamente estos militares detenidos, procesados y hoy sentenciados admitieron los hechos que se les imputaban, pero por supuesto los admitieron falsamente en la voz de unos abogados o de unos defensores públicos militares que fueron puestos allí en su nombre, que ellos no designaron y que simplemente pues admitieron estos cargos. Esto es para significar la gran cantidad de abusos en este contexto de represión y de cacería de brujas que se vive en el sector militar. Lo importante para nosotros es hacerle un llamado a estos militares que todavía se mantienen en situación activa dentro de las Fuerzas Armadas y que de alguna u otra manera sienten que esto no es con ellos. Sienten que si ellos obedecen ciegamente las instrucciones ilegales e inconstitucionales que el régimen les da, ellos van a lograr la paz. Lamentablemente, el régimen sabe que como no puede discriminar en un universo inmenso como es el de las Fuerzas Armadas, la única manera de poder afrontar esta crisis es poner bajo sospecha a la totalidad de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto, comenzar a desarrollar un trabajo progresivo de desmantelamiento de la propia institución armada para desarticularla y poder de esa manera evitar alguna expresión orgánica, institucional, que trate de derrocar al régimen. Los militares que no lo ven así, pues seguramente estarán apostando un poco por la cierta actitud prudente de discreción, pero sabemos que irremediablemente el régimen va a tratar de ponerlos a un lado porque el análisis es muy sencillo. Como una expresión de la misma sociedad venezolana, si el 80% de la gente en la calle está en contra del gobierno, muy probablemente ese 80% también se refleja dentro de la institución armada. Por eso nosotros queremos alentar estas expresiones de protesta que deben adquirir una forma mucho más organizada, más orgánica y que seguramente se podrá expresar en los próximos meses.
hacemos un llamado a aquellos quienes están dentro de las Fuerzas Armadas para que asuman una posición contundente, beligerante, y apostamos, preferimos particularmente, yo creo que nosotros quienes no somos militares tenemos mucha más esperanza en que se pueda lograr un reagrupamiento de esos militares que aun cuando fueron en algún momento identificados y fueron defensores de unas ideas de un régimen chavista, en este momento expresan un descontento y un genuino interés no solamente por salvar a la institución armada, sino por salvar a la República de Venezuela. De manera que para nosotros lo importante es poder recuperar esos segmentos que quieran regresar a una Fuerza Armada profesional e institucional y poder utilizar esa energía para recuperar, sin duda, en primer lugar la República, que la tenemos prácticamente perdida durante el régimen chavista, y en segundo lugar, recuperar la dignidad y el profesionalismo que en el día de hoy luce absolutamente perdido y prostituido de una Fuerza Armada que está incondicionalmente al servicio del régimen.